Bueno, hola, muy buenos días a todos, a todas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo webinar de ESE. El encuentro de hoy se titula Los primeros pasos en el mercado laboral, estrategias para optimizar la búsqueda de empleo, donde se hablará de la actualidad sobre el mercado laboral, qué estrategias implementar para optimizar la búsqueda de empleo, cómo desarrollar marca personal en LinkedIn, amenaza u oportunidad para los creadores. Bueno, y en esta oportunidad recibimos a la expositora Ludmila Dubini Serga, Chief People Officer y cofundadora de Boost Inc., y quien va a estar coordinando este encuentro, Laura Lobato, licenciada en Relaciones Públicas de la Universidad de Palermo, es fundadora también de 2Ls, agencia de comunicación boutique, y desde este espacio forma parte de la comunicación estrategia de Ludmila Dubini Serga. Les recuerdo a los asistentes que tienen el chat habilitado para ir dejando sus consultas y comentarios, que al final del encuentro estaremos leyendo y respondiendo sus mensajes. Ahora sí, Ludmila, Laura, podemos comenzar. Bienvenidas. Gracias, Alejandro, por la presentación. Buen día a todos y todas. Bueno, un poco como comentó Ale, la idea de este espacio es que se lleven contenido de valor y herramientas para que puedan aportar en su día a día. Obviamente, la idea también es generar un ida y vuelta entre ustedes y la oradora, así que participen, hagan sus preguntas. Yo voy a estar funcionando como mediadora para ir haciéndole preguntas a Ludmi, ponerme en el rol de los participantes. Bueno, Ludmi es una referente en temas laborales, eh, así que va a poder ayudarlos. Voy a empezar con la primera pregunta. Eh, Ludmi, si ya estás lista, la primera pregunta es, Adelante. ¿cómo ves el mercado laboral post pandemia? Bueno, nada, gracias Lau. Pregunta complicada, bienvenidos a todos, gracias por sumarse. Sé que, bueno, obviamente es jueves, horario de trabajo para muchos o de estudios, así que feliz de ir recibiéndolos y poder ir trabajando sobre esa dinámica. Con respecto a tu pregunta, a ver, es un mercado que viene un poco a cambiar eso, ¿no? Nosotros acá vamos a ir viendo un poco a medida que va pasando la charla qué tipo de personas que asisten hoy al encuentro son, ¿no? Si son personas más jóvenes o con cierta trayectoria ya en el mercado, pero sin duda los que ya venimos con un poco de experiencia o bagaje antes de la pandemia, como le decimos, la verdad que hay un cambio bastante grande, sobre todo en materia de trabajo digital, ¿no? O sea, hoy en día la digitalización de un montón de puestos de trabajo hace repensar un poco hacia dónde vamos, cuál es el foco. Hay un desafío enorme también, quizás para las poblaciones más grandes, de ayornarse un poco en esto, en lo que tiene que ver con la virtualidad, y en las poblaciones más jóvenes, centennials y millennials, quizás ha sido como una gran ayuda a repensar el trabajo de una forma distinta, ¿no? En el caso de los centennials, estas primeras generaciones que están sumándose al mercado laboral o que se han incorporado hace poco, lo bueno es que, no sé, digo bueno porque a mí me hubiese encantado la virtualidad antes, desde mucho antes, pero bueno, nada, no, como que ya viven un mercado completamente distinto al que pudimos ver nosotros antes de pandemia o inclusive quienes tienen un poco más de trayectoria en eso, con lo cual eh, nuevos roles, nuevos desafíos, no quiere decir ni que sea peor ni mejor, me ha pasado muchísimo de encontrar eh, personas con opiniones súper encontradas y desde el fundamento que lo cuentan me parece súper válido, ¿no? Entonces, por eso digo, no le quiero poner un tinte de ni mejor ni peor, porque cada uno lo vive de una forma completamente distinta y me parece súper respetable. Lo que sí me parece que es un desafío para repensarnos nosotros, la población activa, en cómo queremos encarar o cómo pensamos el trabajo desde esta dinámica, ¿no? Porque hay un montón de roles nuevos, que bueno, roles nuevos o formas de esto que decía, ¿no? De encarar ese trabajo de una forma virtual y en donde, bueno, es un desafío, ¿no? Me ha pasado de tener alguna charla con colegas en donde me han dicho extraño la oficina y la verdad que hay un poco de eso, ¿no? O sea, encontrar, creo que el mensaje es como encontrar ese equilibrio, porque a veces no nos damos cuenta y estamos muchas horas los que trabajamos desde casa frente a una computadora o frente al mismo espacio o a las mismas paredes. Y es importante quizás para los que tienen la posibilidad de pensar en un trabajo remoto o con cierta gran parte de su trabajo virtual, que puedan establecer rutinas saludables entre
lo laboral y lo personal por fuera de ese espacio, ¿no? Porque después medio como que se confunde un poco todo también. Así que es un desafío. Y para quienes obviamente están evaluando la posibilidad de comenzar a trabajar, bueno, nada, también, ¿no? He escuchado mucho esto del requisito de que sea virtual, que sea remoto. La verdad que obviamente para estas nuevas generaciones son las que más ayornadas están a eso. Así que quizás el desafío es otro, ¿no? Como de cómo consigo mi primer trabajo remoto o cómo hago para aplicar a puestos de trabajo remoto. Así que desde ese lugar es el escenario en el que estamos partiendo hoy, ¿no? Genial, Lumi. De hecho, me das el pie para la próxima pregunta, que es un poco en este contexto, ¿cuáles son las creencias limitantes y lo que le suele pasar a una persona al momento de empezar con una primera búsqueda laboral? ¿Cómo es Bueno, arrancar a buscar trabajo en este contexto? es clarísima la pregunta. Y acá sí les pido a las personas que están hoy en día asistiendo que vayan, como decía Ali, como decía Lau, poniendo sus preguntas a lo largo del chat, que después Lau y Ali nos va a ayudar un poco como a recabar esas preguntas y verlas al final sobre los temas que se estén tocando en esta charla. Pero volviendo a lo que yo llamo esto de las creencias limitantes que traes, que no es menor. ¿Por qué digo esto? Y quiero detenerme unos minutos sobre esto, porque uno parece que es solamente la problemática de buscar trabajo o cómo hago para, y no nos paramos en cómo estamos nosotros, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Hace poco desde BUS, desde la empresa que lidero, hicimos una encuesta a jóvenes que están buscando insertarse laboralmente para entender cuáles eran las trabas, dónde sentían que estaban justamente la mayor dificultad y fue sorprendente y no a la vez, pero bueno, está bueno traer la muestra o el dato para hablar un poco sobre esto de cómo está esta persona que busca insertarse o por qué no reinsertarse laboralmente, ¿sí? En el caso de los que están iniciando su búsqueda, pasaba mucho que cuando íbamos a indagar sobre cómo se sentía o cómo estaba, había desde ya mucha incertidumbre. Así que voy a parquear este tema de la incertidumbre porque me parece que después lo tenemos que retomar. Lau, avísame, Sí, porfa, y lo retomamos. sí. Pero digo, eh, y por otro lado, la incertidumbre, también lo que creo que está bueno es entender a que la persona en la búsqueda de empleo viene con un montón de información y a veces sobre información. Y en este mundo digital también tenemos un montón de acceso a información que no necesariamente nos termina de ayudar, pero entre esa sensación de incertidumbre que sentimos por entender, che, ¿cómo puedo hacer para conseguir laburo? ¿Por qué no me llaman? ¿Por qué si mandé un mail no me responden y demás? Entramos con una vorágine de esto sobre información y termina siendo contraproducente para nuestro estado emocional para encarar este desafío. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos con personas que dicen, yo nunca busqué trabajo, pero mi papá me contó que, o tengo una, por ejemplo, no sé, que él tuvo que ir a hacer una fila con su currículum y que participó de X cantidad de procesos, o que una vez tengo un amigo que le pasó que, no sé, fue un proceso de entrevistas y no lo llamaron más, o a mí me pasó, o que fue una instancia de entrevista grupal y yo no me siento cómodo, así que espero que no me llamen, y empieza todo como una catarsis emocional sobre experiencias que muchas veces no fueron de cada una, ¿no? De cada uno. Entonces, es importante tratar de concientizar y entender que empezar a buscar trabajo es un trabajo, ¿sí? O sea, realmente en eso es como uno necesita trazar y planificarlo y buscar la forma de, como de entender que las emociones van a surgir, digo, la incertidumbre, el estrés, el nerviosismo, las expectativas, obviamente es algo que es intrínseco al ser humano, las emociones que uno siente, valga la redundancia, digo, pero intentar ver esto de forma separada, ¿no? O sea, el hecho de buscar trabajo como una planificación, ahora vamos después, digamos, a llevar el tema a cómo planificarlo para realmente poder tener mayor traqueo o mayor información consolidada y entender que los procesos emocionales van a ser porque somos seres humanos, ¿no? Sí. Y que esto no nos juega una mala pasada a la hora de decir, bueno, busco trabajo, ¿no? Sin dudas para mí, entender esas creencias limitantes que no son nuestras y que no nos ayudan a decir, bueno, voy a buscar empleo, esta soy yo, estas
son mi situación y en base a eso empezar a crear, sin tanto, no sé, que llevarnos, ¿no? Como las experiencias del resto, porque las experiencias del resto no necesariamente tengan que ser las nuestras, ¿sí? Siempre cuento esto en las mentorías que nosotros hacemos desde Boost, que siempre digo la misma frase, ¿no? Como buscar trabajo es un trabajo, y con esto también me refiero a entender que nosotros no, digamos, uno no, el que ayuda, el que acompaña, no puede garantizar el éxito de eso, porque eso va a ser 100% responsabilidad de, digamos, de uno y a su vez de cómo encare eso. Ahora, lo que sí va a hacer es que puedas tardar poco o mucho, porque el mercado es así, y no muchas veces resulta como nosotros queremos, ¿no? Y ahí hay todo un tema en donde ponemos expectativa, digamos, cuánto ponemos, qué esperamos, qué no esperamos, no, porque yo tengo un amigo, una amiga que lo contrataron al toque, y es como, de la misma forma que es una creencia limitante lo que menciono recién, también sucede esto, ¿no? De que me frustro porque al otro o la otra consiguió trabajo súper rápido y a mí no me llaman, ¿no? Entonces digo, que la experiencia sea la nuestra, en la que nos tengamos que enfocar y no nos llevemos, sí feedback, sí información que pueda nutrirnos a nosotros de tips, recursos, herramientas, pero no desde el, digamos, como sacarnos la experiencia del otro o la carga del otro que no tienen muchas veces nada que ver con nosotros, ¿no? Genial, Luzmi. Todos estos ítems que estás nombrando formarían parte de una estrategia. Es importante al momento de buscar trabajo, generar una estrategia hacia dónde va a ir nuestra búsqueda. Sí, re. O sea, cuando mencionábamos esto de buscar trabajo es un trabajo, y vuelvo a lo mismo, parece en cualquier momento me lo voy a tatuar, pero digo, uno piensa como, bueno, nada, abro, viste, me cargo el CV en CompuTrabajo, me cargo el CV en Boomerang, armo un CV y lo mando. Y empiezo, viste, interrumpidamente a postularme a todo, porque obvio, se entiende, uno está buscando trabajo, uno necesita trabajar, uno aspira profesionalmente a crecer, uno tiene que mantenerse, ganar dinero, crecer, ser exitoso económicamente, lo que sea el motivo por el cual vos estés encarando esto, pero es un proyecto, ¿sí? Ok. O sea, de la misma forma que es como la carrera profesional, ¿no? O sea, siempre me pongo de ejemplo, pero no por ser ni bueno ni malo, sino para contarles un poco de background sobre mí en esto. Yo cuando terminé el colegio entré como en una crisis vocacional. Yo a mis 18 años no sabía lo que quería profesionalmente hablando y fue como un proceso como de crisis justamente, que le pasa a un montón de chicos y chicas de 18 años. Es como súper complejo pensar que una persona a los 18 años va a tener en claro qué va a querer hacer, no sé, porque con esa creencia crecí yo, ¿eh? ¿Qué vas a hacer el resto de tu vida? ¿No? Y un poco la pandemia, un poco esto viene como a romper esto de esta nueva post-realidad de pandémica, en donde no es qué vas a hacer el resto de tu vida, es, bueno, nada, ¿cuál es tu objetivo hoy cuando salís de la escuela, del secundario y crees que profesionalmente podrías ir por ese camino, te motiva, te inspira? No sé, te gusta porque encima económicamente te da un buen margen, no lo sé, digo, pero entender que es que hoy pensar en una carrera universitaria, por ejemplo, o una profesión, ¿no? Digo, académica o demás, ya para toda la vida, ya quedó bastante en el pasado. Puede pasar que digas, quiero ser abogada, o sea, yo tengo una de mis mejores amigas, a los 15 años dijo, quiero ser abogada, no quiero ser otra cosa, y hoy es súper exitosa, socia de la compañía en la cual trabajo, y le va súper bien. No fue mi experiencia. Yo en esa crisis estuve 3 años y arranqué la universidad digamos, como a los 21. Y para mí fue todo un desafío porque tenía un poco esta mirada, ¿no? Familiar o esta cuestión más de, che, ¿qué pasa? Y esta cuestión medio de carga, como, che, no vas a estudiar nada, ¿qué vas a hacer? Y yo salí a trabajar porque en casa me habían dicho, bueno, si no es una es la otra, y me dieron un guiño, y dije, bueno, obviamente vamos por ese lado.
hasta que definí. Pero digo, es muy difícil a los 18 pensar en, che, ¿cuál es mi siguiente paso? ¿No? O sea, hoy hay mucho más acceso. En mi momento, a los 18 me compré, digamos, como en ese momento estaba el libro, ¿no? Como ya ni me acuerdo, como era la guía de vocacional donde tenías un montón de carreras, universidades y te iban contando. Hoy con el acceso a Internet, la democratización de la información me parece que ayuda muchísimo. Y volviendo al punto, esto sí, es estratégico pensarlo como un roadmap, ¿no? Como un camino, como varias cosas que tienen que suceder. Y repito lo que hablábamos al principio, por separado, o sea, vamos a atravesar una montaña rusa de emociones porque obviamente es un desafío y todo el tiempo vamos a creer o que no me llaman por algún motivo que tiene que ver con la cualificación o calificación de esto y no necesariamente tiene que ver y uno tiene que estar o buscar con esta charla lo que quiero transmitirles es tratar de entender de que es un proceso y que muchas veces nos van a decir que no laboralmente y que eso no quiere decir que no tengamos que ir por esa línea si es lo que realmente queremos, ¿sí? Excelente. Así que eso es un poco lo que quiero de esta parte que se lleve, que hay que planificar y hay que diseñarlo. No es algo que digan esto masivamente, me postulo. Y con esto, si querés, sigo, Lau, porque viene algo a colación relacionado a esto, que me ha pasado de escuchar personas que digan, no, bueno, yo necesito trabajo, me postulo a todo, ¿no? Y qué importante que es entender que postularse a todo no quiere decir mayor oportunidades, ¿sí? O sea, hay que tener en claro, y para mí siempre cuando hacemos las mentorías es el punto de inicio tiene que ver con tener un CV que nos represente. ¿Por qué digo punto de partida? Porque para cualquier proceso de selección, nuestra carta de presentación es el currículum, ¿sí? En el formato que quieran, en un portfolio digital, si uno trabaja más de diseñador, o en una red laboral como LinkedIn, que ahora después lo vamos a tocar un poquito más en profundidad, o en un CV, en un PDF. La verdad es que hoy el mercado, digamos, puede pedirte directamente tu link de LinkedIn o puede pedirte tu perfil o tu página web. Mucha gente carga su CV en una web, o sea, en formato de web, y carga toda la experiencia desde otro lugar. Entonces, no importa el formato necesariamente, pero sí es importante el contenido, ¿sí? De eso. ¿Por qué digo esto? Uno tiene que leer, piensen que del otro lado reciben un montón de CVs con un montón de información y asociados a la postulación. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es, che, ¿por qué va a elegir mi CV, por ejemplo, por encima del otro? Y no lo hago para cuestionar el trabajo de la reclutadora, el reclutador, el selector, quien esté a cargo de esa parte, sino más bien para un proceso de autoconocimiento nuestro, ¿no? O sea, entender estratégicamente qué queremos poner y cómo queremos ponerlo para que pueda lograr ciertos resultados más bien atractivos en la primera lectura, ¿sí? Entonces, con esto quiero derribar el mito principal, que fue un poco también la encuesta que habíamos recibido específicamente en el sector de CV que hicimos, sobre CV corto, CV largo, one page, que es una hoja sola, sí, no, no. O sea, ahí como quiero hacer como una nota al margen si quieren. La cantidad de hojas, obviamente, si me piden el número, a ver, si me mandan un CV de 10 hojas, la primera lectura que yo hago es que la capacidad de síntesis hay que trabajarla de esta persona, ¿no? O sea, yo entiendo que la persona tenga mucha experiencia, mucho contenido para contar, pero de la misma forma que nosotros estamos en una red social scrolleando y nuestra capacidad de atención es de 3, 4 segundos, no aplica exactamente igual, pero digo, va en esa línea, ¿no? O sea, la primera impresión es importante. Y si yo recibo un documento con 15 hojas, y bueno, o sea, ahí quizás no va a ser lo más apropiado o lo mejor, ¿se entiende? Por eso digo, tiene que ser un número de acuerdo a la experiencia en sí. ¿A qué me refiero con esto? Que tiene que ser, si tenemos mucha información, me pasó hace poco de recibir una persona con 2 posgrados, más de 15, 16 años de experiencia laboral y estaba como sobrecargado porque lo tenía todo en una hoja, y trabajamos el porqué y bueno, era uno de esos mitos, viste, que te decía al principio, ¿no? De
me dijeron que tenía que ser en una hoja porque si no, el reclutador no logra captar todo. Y la verdad que no, o sea, no viene tanto porque sea en una hoja. Sí es importante que sea armonioso, sí es importante que tenga lo que llamamos un storytelling, sí, o sea, que esté bien estructurado, y sobre todo el contenido de eso, de esa estructura, ¿sí? Que me parece que ahí hay un punto importante. Muchas veces quiero acá hacer como la diferencia, si querés, sobre la persona que no tiene experiencia laboral y la persona que sí, porque justamente preguntas relacionadas a esto vienen más de la mano de, che, yo no tengo experiencia laboral, ¿qué pongo? Bueno, no sé, tuve un trabajo, no sé, en la librería familiar, pero en realidad estoy estudiando, no sé, arquitectura y quiero empezar a meterme, aunque sea freelance o independiente, a trabajar de esto. Bueno, está bien que nos hagamos esas preguntas porque obviamente tienen que ver si la experiencia en la librería suma o no suma. Particularmente con la persona que no tiene experiencia, mi mensaje es que es tan importante, digamos, esta experiencia de la librería, por ejemplo, que es más informal, como también el objetivo que ponga, ¿sí? O sea, ¿por qué digo esto? Quizás hay otras áreas en donde pueda lucirse una persona que no tiene experiencia y en la cual puede volcar un poco la intención y brillar, si quieren, en cómo es la persona en ese primer impacto cuando lean su CV, ¿no? O sea, un objetivo que hable de sus aspiraciones, en la experiencia laboral, por ejemplo, trayendo el tema de la librería, poder contar digamos, qué trabajo hacía en la librería, no solo librería, 2 puntos, año, atención administrativa. Que a veces uno parece que en la atención administrativa es como ya se sobreentiende. No, a veces está bueno poder sentarse y decir, che, bueno, ¿cuál era mi trabajo en la librería? ¿Recibía proveedores? Ok, eso es, o sea, recibía o trato con proveedores, eso es una experiencia. No sé, manejaba la caja, esa es otra experiencia. Porque experiencia para sumar dentro del desarrollo. Digo, no solo quedarnos en tareas administrativas, porque no todas las tareas administrativas son iguales y no todas las personas que están buscando una persona administrativa o algún perfil junior sin experiencia, están buscando la misma parte dentro de lo que es la experiencia en administrativa, ¿no? Entonces digo, capaz hay algo que suma y que me parece que puede ir desde ese lugar. Entonces, ¿qué es importante en una persona sin experiencia? Un buen objetivo a desarrollar, o sea, que puedan contar quiénes son, si están estudiando, qué tipo de carrera están estudiando, cuál es el objetivo profesional de insertarse laboralmente digamos, en el rubro al cual está aspirando, y después una buena estructura que tenga que ver con si tienen experiencia, y si no, trabajar sobre la formación académica, habilidades blandas. Nos pasó hace poco también de una persona sin experiencia que decía, lo que pasa es que yo habilidades blandas laboralmente hablando no tengo. Y a mí me dio mucha ternura, porque era una persona de 19 años y fue todo, digamos, un descubrimiento para ella, entender que las habilidades blandas se llevan a todos lados, ¿sí? Que uno las aplique laboralmente en X trabajo no quiere decir que no hayan venido desde otro lugar. Obviamente los espacios laborales hacen que uno pueda ir desarrollando más experiencias, más habilidades y adquiriendo mayores estrategias de desarrollo sobre esas habilidades, pero no quiere decir que porque, no sé, yo jugué al tenis, voy a ponerte un ejemplo, digo, a nivel deportivo, a nivel profesional, no tenga ninguna habilidad que haya podido traer desde esa experiencia deportiva, ¿se entiende? Entonces, no quedarnos solamente como en ese trabajo, hay un gran trabajo de autoconocimiento a la hora de pensar en un CV y en donde sí podemos hacer la diferencia, ¿no? Y con esto, solo como para traerlo y poder cerrarlo, tema CVs y después obviamente lo retomamos para las preguntas y demás, es tan importante, como decía, la estructuración como también la información que volcamos en cuanto a los datos personales, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Y esto es más un mensaje mío, puedo tener colegas que no estén de acuerdo, como puede pasar en cualquier parte de esta conversación, y
sucede mucho que en datos personales ponemos todo, estado civil, no sé, fecha de nacimiento, DNI, quit, datos de contacto y edad, bueno, todo un sinfín de información que la verdad que hoy quizás mi mensaje para ustedes que están en búsqueda o que están interesados en insertarse o hacer un volantazo de carrera y demás, cuiden esa información, ¿sí? Porque en eso es importante que sepamos que es el CV, lo que nosotros, es el mismo que ustedes, digamos, que yo les traía, que uno puede empezar a postularse masivamente, como contaba al principio, y esa es información que va bollando por muchos lados. Entonces, creo que está bueno que resguardemos esa info y tratemos de poner, sí, datos que tengan que ver con contactos. Si ustedes se sienten cómodos porque dicen, mira, en mi rubro, la verdad que se pide la fecha de nacimiento, ok, pero no pongamos todo, porque eso es como básicamente darle toda la información nuestra a no sabemos quién, ¿sí? Si van a pedir referencias o van a pedir datas, no las van a pedir en el proceso de selección y ahí sí vamos a poder darla y hay otra instancia más, si quieren, en donde nos pueden solicitar. Pero no lo hagamos quizás de entrada con toda la info en el CV, cuidemos, porque también está nuestro domicilio, nuestra data, que hay que cuidarla un poco más. Ludmi, Sí, perdón la interrupción, pero tenemos algunas para nada. preguntas que nos dan el pie para el próximo A tema, que ver, un poco era las plataformas digitales. sí. Una consulta es, ¿qué es lo importante hoy a resaltar en el perfil de LinkedIn y qué en una entrevista? ¿Qué es importante para resaltar en un perfil de LinkedIn y en una entrevista? Bueno, son dos temas súper distintos. Sí. Lo que me parece acá es, como veníamos hablando en temas de CV, lo que va en el CV tiene que concordar en lo que va en LinkedIn, ¿sí? O sea, me han llegado también preguntas en las mentorías relacionadas a, tengo varios CVs, y mi respuesta es, hay un laburo previo, quizás, que hay que hacer de entender cuáles son los roles en los cuales yo quiero estar postulándome, ¿sí? O sea, para que tengamos un solo CV. Salvo que vos me digas, no sé, que ni siquiera aplicaría para 12 Bs, pero bueno, digo, no sé, como soy ingeniero en la NASA y aparte, no sé, hago tejido crochet, ¿se entiende? Y en algunos me estoy postulando para como proveedora y en otros estoy más haciendo una investigación, un research y en realidad quieren otro tipo de información y quizás la información del crochet no les termina de funcionar a la NASA. Pero digo, eh, tratemos de armar un CV que sea la identidad de uno, ¿sí? Sí, no es necesario tener dos, porque de hecho les va a pasar. Si yo soy reclutador, por ejemplo, ¿no? Y recibo el CV de Lau. Y Lau me mandó un CV con un perfil de relaciones públicas y me lo mandó al punto. Y yo la busco en LinkedIn y tiene que, no sé, trabajó como tornero o tornera en una fábrica, no va a concordar. ¿Se entiende? Y eso también hace un poco de ruido. Así que el mensaje con esto es, la información que tengamos pensada para el CV tiene que ser la misma información que desarrollemos en LinkedIn. Algunas diferencias que tiene LinkedIn, sí, que puedes desarrollar otro tipo de contenido que quizás en el CV no lo hemos visto anteriormente o no hace falta, como por ejemplo la parte de aptitudes o de poner personas que quieran referir nuestro trabajo, cuestiones relacionadas a, no sé, certificaciones con los números de certificaciones y a veces hemos hecho alguna de manera internacional. El acerca de es como el objetivo que les contaba en el CV, o sea, la idea es contar un poco de nosotros como realmente nos queremos presentar, ¿sí? O sea, acá hay que ser auténticos y ese es el trabajo que yo, digamos, quiero que, digamos, el mensaje que quiero que se lleven del trabajo, de trabajar en el autoconocimiento, de entender que, porque me pregunten en una entrevista, y yendo un poco a la parte de entrevistas, ¿no? De decirme fortalezas y debilidades. Yo no puedo, siempre digo esto, yo no puedo hablar por todos mis colegas y obviamente sé que tengo colegas que obviamente han hecho, hacen estas preguntas y han hecho otras y demás. El 90% responde responsable, detallista, trabaja en equipo. Y lo importante es esto de entender, bueno, ok, ¿cuáles son mis fortalezas? O en qué soy buena, en qué soy bueno, en qué creo que realmente
puedo romperla. Y cuando digo esto no lo digo en un lugar de vanidad, lo digo realmente en que ustedes tienen que trabajar esas fortalezas en el sentido de, che, son fortalezas de verdad. Yo sé que si hoy me llaman para este puesto en diseño, sé que puedo aportar esto. Y que realmente no va a ser algo que la empresa tenga que asumir como costo porque lo tengo que aprender adentro. ¿Se entiende? Entonces digo, es importante esto. Lo mismo como que entender, digo, si voy a una carrera más exacta y quizás habilidades más relacionadas a la cuestión más analítica, pero a su vez alguna habilidad blanda, ¿no? Digo, no es solo, no sé, si soy profesor de matemática o si soy, no sé, tengo un MBA en economía y estoy aplicando un puesto de, no sé, contador, analista, contable y demás, como solamente contar la capacidad analítica, no sé, orientado a procesos, resultados, mediciones, data driven, o sea, es importante también que en un perfil tan hard, o sea, tan duro propiamente por la carrera, como poder trabajar en habilidades que compensen y que sea como un balance la persona, ¿no? O sea, que pueda ser una persona, si quieren, como profunda en el contenido más duro, pero que a su vez sea una persona que a nivel soft tenga habilidades que pueda compensar eso. Por lo menos en cómo lo contamos. Y todos tienen habilidades blandas. No quiere decir que porque soy una persona más bien como reservada o me gusta más quizás el trabajo enfocado en una compu y no me gusta tanto el tema de tener, digamos, conversaciones con otra persona y demás, no quiere decir que no tengamos habilidades blandas, ¿no? O sea, justamente lo que me interesa digamos, poder contar y poder hacer énfasis es en no quedarnos en estas, ¿no? No sé, trabajo en equipo, ser responsable, detallista, que seguramente lo sean, ¿no? Digo, eso, por lo menos la reclutadora que va, o reclutador que va a llamar a esa persona, da por sentado ese tipo de cosas. O no sé, a mí nunca me pasó de conocer a algún colega que diga, no, necesito una persona para que trabaje sola. Hay algunas excepciones, pero digo, no lo va a contar dentro de la descripción a la hora de postularme, ¿se entiende? Entonces, nada, en ese sentido, lo que me parece que está bueno es como entender con qué cartas vamos estratégicamente a plantear las habilidades blandas en una entrevista, que también lo podemos plantear también en un objetivo o en una cerca de dentro de LinkedIn, pero el contenido tiene que ser el mismo, ¿sí? Genial, Lumi. ¿Y es importante usar LinkedIn Premium para las búsquedas laborales? LinkedIn Premium te da algunas herramientas extra, aparte de el LinkedIn mm, sin pagar, vamos a decirlo, ¿no? Digo, ¿qué es lo bueno de estas herramientas? Que si las sabemos utilizar y las adoptamos en el día a día, no va a ser necesario el premium, ¿sí? El premium lo que te da es como en el corto plazo la posibilidad de agregar más gente, de mandar mensajes sin tenerlos de contacto. O sea, hay varias cosas ahí dando vuelta. Nosotros, justamente en esa mentoría, tenemos todo un diseño específicamente para LinkedIn porque hay algo que hay que ir retroalimentándolo. ¿Pero por qué? Poniendo foco en LinkedIn, lo que me parece que es importante es que el CV es algo que va a demanda, ¿no? O sea, es un documento que me lo pido yo, me lo piden y yo lo comparto, me postulo y demás. LinkedIn es como la plataforma donde yo dejo mi CV visible para cualquiera que me busque o que esté interesado. Entonces, Genial. hay otro concepto, ¿no? Hay, Bueno. perdón, no sé, Lauti, te interrumpí con algo. No, no, no. Si Ah, querés, sigo, dale. sí. Entonces, ¿qué es importante? Adoptar LinkedIn como parte, digo, adoptamos Instagram, digamos, sobre todo si estamos buscando meternos profesionalmente, o profesionalmente o laboralmente dentro del mercado, es importante adoptarlo a la par de Instagram, ¿sí? O sea, esa es mi recomendación. ¿Por qué digo esto? La idea de que uno vaya ampliando su red de contactos, que vaya investigando cómo funciona, hace que también uno, por un lado, le pierda el miedo. Recibo mucha gente como con miedo de, che, ¿para qué sirve? Y esto me da resultado, voy a conseguir trabajo, no voy a conseguir trabajo. Y es como, LinkedIn es una herramienta más en donde si yo empiezo a trabajar sobre mi perfil o sobre mi perfil digital,
va a ser como una gran parte de ese trabajo en donde estemos orientados, por lo menos para arrancar, ¿sí? ¿Por qué me refiero a esto? Por ejemplo, no sé, acá vi que había varios diseñadores, por ejemplo, Sí, ¿no? Y bueno, los diseñadores tienen todo el trabajo de trabajar sobre su portfolio, de entender si quieren subir, qué quieren subir, cómo lo van a hacer y demás. Digo, en LinkedIn lo que vamos a hacer, por ejemplo, es poner el link del portfolio. Entonces digo, obvio que en los perfiles en donde, digamos, la digitalización de su profesión está mucho más en auge que en otras, va a pasar que tengamos justamente como meter mayor foco en varias aristas. Pero a nivel profesional, si quieren, o de perfil de uno, LinkedIn para mí, por ahora, sigue siendo la herramienta por excelencia para mostrar eh, qué sabemos hacer profesionalmente o hacia dónde aspiramos profesional o laboralmente encarar nuestros desafíos. Entonces, adoptarla como forma, punto número 1. 2, el perfil completo para mí es clave. 3, entender que no es solamente el perfil y el módulo de empleos, porque el módulo de empleo funciona como la plataforma de Boomerang o CompuTrabajo para quienes conocen las bolsas de empleo digitales, es muy similar, con la diferencia que quizás está como mucho más consolidado a nivel global, ¿no? Tiene mucho más filtros, uno puede buscar trabajos que estén en otro país y, digamos, como tener más acceso a todo lo que es las búsquedas de empleo que las empresas decidan publicar dentro de la plataforma, ¿sí? ¿Por qué digo decidan publicar? Porque es una opción más, si querés, o sea, o es una de las funcionalidades que más tiene LinkedIn. LinkedIn es una red que conecta, es una red de network, ¿sí? O sea, justamente conecta personas desde el ámbito laboral y profesional. Les voy a traer el ejemplo mío. Yo trabajo en talento hace ya 13 años, como bien Lau mencionaba. Yo tengo 22.000, ya no sé, pero creo que 22.000 o casi 23.000 contactos. No conozco a los 23.000 contactos, ¿sí? O sea, ¿a qué voy con esto? No es la misma dinámica que Instagram o que Facebook. Bueno, Instagram, bueno, salvo que seas influencer, usted metido en esa línea, digo, no es la misma línea que Facebook, que es te conozco, no te conozco, te agrego, no te agrego. Re old school, ¿no? Decir Facebook, bueno, nada, para que se entienda un poco, sino que en realidad va un poco más arriba, ¿sí? O sea, la idea de conectar con profesionales, la idea de conectar con personas que sean de intereses similares. Lo primero que se te prende, cuando empezás en todo este mundo de LinkedIn es como, bueno, agrego a las personas que conozco, a ver, compañeros de la facu, o compañeros del curso que hice, o busco a ver si está fulanita, o busco a ver, cuando tuve una entrevista, me entrevistó X persona, la voy a buscar a ver si aparece. Digo, pierdan el miedo a conectar con esa gente como primer, si quieren, estrategia de empezar a ampliar la red. Después, otra de las cosas que me parece súper importante que puedan llevarse de LinkedIn en sí es que el perfil laboral tiene que tener una línea, ¿no? O sea, digo, si yo estoy como metiéndome a trabajar, no sé, en el área de diseño, vamos a seguir esa línea, y estaría bueno que empiecen a trabajar sobre, che, bueno, ¿cuáles son las empresas que están hoy en día en auge en la parte de diseño? Perfecto, las busco en LinkedIn, las empiezo a seguir, empiezo qué contenido me traen. Lo mismo si se utiliza el hashtag para traer palabras clave y anidar todo lo relacionado a la temática, podemos seguir ciertos hashtags relacionados con la carrera, o hashtag de búsqueda de empleo, o mi primer empleo. Digo, hay varias cosas relacionadas al contenido que comparte una empresa que también comparten búsquedas. Ahora bien, una vez que tenemos toda la parte más de empresa, si quieren, es importante entender, bueno, ¿quiénes son mis referentes? Que no hace falta que me digan, no sé, Steve Jobs. O sea, realmente pueden ser referentes que vos digas, lo conocí en un cumpleaños, trabaja de lo que yo quiero hacer, me encanta, y lo voy a buscar, por ejemplo, ¿no? Me inspira, realmente quiero saber qué hace, cómo fue su desarrollo de carrera, lo busco, conecto. No hace falta que, digamos, no hace falta escribirle ni nada, digo, es una conexión dentro de esa red, que el algoritmo de LinkedIn empieza a entender que, ok, bueno, nada, trabajo, voy a cambiar de rubro para que no quede tan como monopólico. Digo, no sé, trabajo en recursos humanos, ¿no? Digo, y empecé a agregar personas del área de selección de recursos humanos de empresas que se dedican a hacer consultoría en recursos humanos, empresas que tienen digamos, un área de recursos humanos que me encanta o cultura que me gusta mucho.
Y eso también hace que el algoritmo me empiece a traer, me recomiende personas relacionadas con esas temáticas que yo voy a ir cada vez más brindándole información a través de esto, ¿no? Y eso va a hacer que nosotros prácticamente vayamos ampliando nuestra red. ¿Y por qué es importante la red? Porque yo tuve un pasado donde trabajé en Mercado Libre y, para poner un ejemplo, y yo me postulé a través de una chica que había publicado su vacante como descripción, o sea, había hecho un posteo. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? No suelo traer empresas, igual tienen mi LinkedIn ahí, o sea, no me pueden buscar y saben que cómo ha sido mi trayectoria laboral, digo, y me parece importante esto para que tengan como ejemplo, en donde no solamente es me postulo o veo la descripción, perdón, de la posición y le doy aplicar. O sea, hay muchas formas de llegar a oportunidades de empleo que no necesariamente son publicadas de la forma tradicional o esperada, que es sector empleos de LinkedIn, Computrabajo, Boomerang, no sé, hay miles, TikTok apareció ahora con propuestas laborales, digo, hay mucho más que eso. Pero en la medida en que ustedes puedan empezar a hacer cosas distintas, van a empezar como a conectar con otras formas de hacer contactos y que eso pueden llegar a pensar en una posibilidad de empleo, una posibilidad o una oportunidad laboral distinta, ¿sí? La verdad que Déjame, la parte... Sí, perdón, perdón que te interrumpo, pero antes de adelante. seguir profundizando en estos conceptos y ver cómo utilizar el LinkedIn como una herramienta de networking y pasar ese tema, me gustaría leerte algunas preguntas que tienen que ver con esto que estás comentando, eh, para por lo menos en este espacio poder responder algunas. Adelante. Una pregunta es de Laura y dice, soy productora audiovisual y el otro día me preguntaron si tenía portfolio para enviar. ¿Sirve para cuenta de Instagram a modo de portfolio abierto? Bueno, a ver, eso es pregunta interesante porque yo no soy experta en contratar talento de, digamos, de la parte más de Ah, diseño multimedial y demás, pero sí me parece importante algunos puntos que tienen que ver con esto que traía al principio, de entender cómo son los colegas o las personas a las cuales yo, digamos, sigo como, digamos, como diseñadora y entender qué comparten, hacer ese research que le decimos, que es esa investigación de che, esta persona, no sé, me gusta, incluso LinkedIn puede servir para eso, digo, che, no sé cómo armar mi CV, por ejemplo, ¿no? O el portfolio. Bueno, voy a buscar diseñadores multimediales en LinkedIn, ¿no? Digo, pongo diseñador multimedial y busco empresas en las cuales estén trabajando. Y empiezo a tomar referencias de, ah, mira cómo puso esto, ah, mira qué interesante cómo lo planteó, ah, mira, yo también hago esto y ella lo pone o él lo pone de esta forma y yo pensé que era re obvio, no hacía falta que lo ponga. O sea, mira cómo lo cuenta. Y muchos ponen en el link al portfolio que tienen justamente con eso. Mi sugerencia es, salvo que tengas un perfil de Instagram relacionado, no sé, a un estudio o a digamos, que tu perfil de Instagram sea full profesional, eh, te diría que si tenés la chance de cargarlo en algún otro portfolio, no sé puntualmente en audiovisual cómo funciona, acá si hay alguien más que estén en la misma, podemos colaborar, pero tenemos portfolios tipo Dribble, perdón, o Behance, o algunas otras webs digamos, que te permiten cargar portfolios que están, en el caso de las que conozco, son más de diseños de experiencia o diseño web, pero digo, pueden aplicar o alguna otra que esté también relacionada a eso, ¿no? Pero sí es importante como entender la usabilidad de cada red, insisto, si es un perfil de Instagram que tiene, digamos, todo un tinte o una orientación más bien profesional, podemos sumarlo, si no, quizás exploraría otras opciones un poco más del palo de estas que comentaba o las que estén en línea. genial, Lumi, gracias. Y ya entrando en una cuarta parte de la charla. El LinkedIn funciona como una plataforma de networking virtual y también en esta pregunta te hago otra pregunta, ¿qué es hacer networking, no? Como Sí, para... obvio. Gran tema, sí, porque a veces, porfa, a mí, Lau, y por favor la gente en el chat que interrúmpanme si se me escapa alguna Sí, palabra en inglés, no lo hago a propósito, es la jerga laboral que se utiliza. La verdad que yo hablo en español igual, pero a veces me pasa que me switcheo como ahora, cambio de inglés a español. Entonces,
Preguntas relacionadas a networking. Para mí es incluso más importante que tener un perfil actualizado en Boomerang, CompuTrabajo, Zona Jobs, no sé, Indeed o freelancer.com, Workana, Workup. Digo, estas plataformas que a nosotros vemos en redes de cómo hago para conseguir trabajo remoto, cómo hago para y demás, son importantes. Ahora, o sea, son importantes porque digo, es una forma más, es un recurso y está disponible, me parece que está bueno usarlo. Ahora, me parece súper importante entender que hoy, sobre todo para el mundo digital, es en donde quizás ya no está tanto el contacto físico de la misma forma en cuestiones profesionales. Contacto físico me refiero a espacios donde compartimos. Es importante pensar digamos, en networking como otra herramienta más, en donde cada vez empieza a tener mayor relevancia. Quiero hacer como la visión del espejo sobre esta temática. Cuando en las empresas hablan de programas de referidos, no sé si alguna vez escucharon hablar, conocen o saben de qué se trata, pero básicamente son programas o políticas que tiene la compañía, no todas, en donde, digamos, como que abren a, digamos, el llamado o digamos, o el aviso a los colaboradores de la compañía para que refieran, ¿sí? Personas para X cantidad de vacantes, ¿no? O sea, puede pasar de que sea a través de una intranet, o sea, de una web interna de la compañía, puede ser que sea por un correo, puede ser en el voz a voz, pero bueno, el concepto del programa de referidos tiene que ver con esto, ¿no? De colaboradores que refieren personas para trabajar en esa empresa, o sea, en la misma empresa, y en donde hay como una cuestión tácita por parte de quienes estamos en áreas de personas, donde si el colaborador refiere a esta persona, entiende la cultura que tenemos acá adentro y hay como un trayecto en donde se piensa como, bueno, entiende cómo trabajamos, cuál es la cultura y esta persona que refiere estaría inicialmente a ojos del colaborador o la colaboradora alineada a lo que estamos buscando culturalmente y obviamente a nivel CV, bueno, nada, no necesariamente tiene que saber si está o no alineado a eso. Entonces, de la misma forma que tenemos digamos, de networking, perdón, programas de referidos por un lado, para las empresas es la otra cara del networking, ¿sí? Piénsenlo así. Obviamente LinkedIn es como les mencionaba, de 22.000 contactos que tengo, no conozco a todo el mundo, pero eso no quita que pueda tener una conversación vía mensaje, porque tengo, no sé, en mi caso, que yo, por ejemplo, estoy acompañando perfiles de executive, digamos, de ejecutivos, de altos mandos, en procesos de cambio y demás, por ejemplo, en este sentido, ¿no? Y hay un perfil que me encanta, me parece que puede ser súper referente, pero esa persona no está hoy en día pensando en un cambio porque, no sé, va a abrir su propia empresa, lo que sea, igual le puedo escribir. O sea, por ejemplo, ¿no? Digo, no es que, no, que es ubicada, ¿no? O sea, es como, es el abordaje lo que importa, ¿no? De, mirá, la verdad que entiendo que no estás obviamente buscando un trabajo, lo que sea, les cuento como un approach medio general, pero digo, ¿tenés a alguien que creas que pueda ir con este perfil que estoy buscando? Y pasa esto, ¿sabes que tengo una persona? Déjame que le comente y vuelvo a vos. Y empieza a hacer como esa red de contactos y de comunicación colaborativa, ¿se entiende, no? Entonces digo, LinkedIn sirve para eso, es como una vidriera de que yo tengo un perfil que me gusta, no sé, en el caso de la selectora, ¿no? No está buscando, igual le puedo pedir que me refiera a alguien, si es que tiene alguien que pueda ir con esa necesidad que estoy teniendo. Y en el caso de la persona que está buscando, a la hora de buscar trabajo, todas las herramientas son válidas, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Si yo tengo un amigo o una amiga que trabaja en X empresa, ¿sí? Y quiero como sacarle un poco de peso, obviamente va a depender de cada uno, ¿no? Pero digo, en X empresa, y me encanta la empresa, y tengo un amigo trabajando adentro, y siguiendo el concepto que yo les contaba de que culturalmente, si lo refieren desde adentro, por ejemplo, ¿no? Digo, tiene una mirada, si querés, o un primer chequeo de que culturalmente esa persona que refiere sabe que podría aplicar, digo, el llamado es a rompamos ese, no sé si mito, prejuicio o miedo que tenemos de, no le voy a decir que me refiera porque después pongo en el compromiso a otra persona, porque les voy a cambiar el mensaje, ¿sí? O sea, una cosa es, sí,
pedirle a esta persona, referime, como donde pará, no, yo te estoy diciendo que vos aplicás para ese rol, ¿no? O sea, como hay una cuestión medio tácita en donde, y obviamente uno no quiere cargar con eso, porque, bueno, esa persona trabaja en la empresa, etcétera. Pero la importancia de abrirnos el juego y cambiar el mensaje, ¿no? De cosas relacionadas a, no sé, por ejemplo, Mariana trabaja en X empresa. Y tengo una relación de amistad y poder preguntarle, Marian, ¿tenés el contacto de la persona del área de talento o de recursos humanos o de capital humano para el cual yo le pueda compartir mi perfil? ¿O sabés si hay algún lugar en la empresa en la que trabajás donde pueda postular mi perfil o esto, pedirles el correo? Digo, sacar el peso, o sea, llevarnos nosotros la responsabilidad como personas que estamos en búsqueda activa sin necesidad de trasladárselo a la otra persona, porque también lo que va a pasar es vamos a tener crisis de ansiedad. Digo, es como, le di mi perfil a Mariana, vamos a poner persona, a Mariana, mi CV, y no sé qué pasó. O sea, una caja negra, no sabemos si Mariana lo compartió o no lo compartió, si el perfil llegó a la empresa o no. Entonces, también es como ser nosotros protagonistas de esos procesos que queremos hacer y que queremos atravesar y quitarle un poco el peso de, digamos, del ¿cómo se dice? Como del favor y plantearlo más como una cuestión más estratégica de tenés el contacto, me encantaría, no sé, me encantaría hacerle llegar mi CV, o tenés el contacto de la persona de talento, o sabés dónde puedo aplicar. Si hay buena, digamos, si hay buena, digamos, predisposición y demás, puedes hacer llegar mi CV, sí, no, puedo ponerte en copia cuando mando el CV, como para que la persona sepa que esta persona que le pasó el contacto trabaja en la empresa. Digo, hay varias estrategias. Entonces, ¿cómo pasa de que de repente el concepto de networking o de tengo un amigo, un conocido, demás, en donde yo, sin ningún tipo de intencionalidad sobre esa persona, le pido información para lograr justamente poder tener más estrategias para llegar a los equipos específicos que se dedican a contratar talento, ¿no? Eso también es importante, pensar el networking como algo complementario, como entender LinkedIn como una herramienta de networking digital, pero que también los espacios, digamos, todos los espacios están buenos para hacer networking. Eventos, ya sea virtuales o presenciales. Cuando digo eventos me refiero a si es una charla, si es una feria de empleo, si viene alguien relacionado, pero sé que van a haber varias empresas o personas que trabajan en el rubro que a mí me gusta. Bueno, animarnos a ir, no con el speech de venta, vieron así como, hola, estoy buscando trabajo, sino más bien como entender las relaciones como un vínculo y ver qué oportunidades hay en esos espacios en donde hay mucha gente de muchas empresas que representan y que pueden salir contactos y que eso haga que abramos más la puerta a no solo quedarnos con la postulación espontánea, la postulación que ya sabemos hacer tradicionalmente, porque eso nos llena, nos carga también, digamos, de energía, nos carga de, digamos, de incertidumbre, de ansiedad, y lo que intento también con esta conversación cortita justamente es como entender que hay más herramientas disponibles, que hay más estrategias que se pueden hacer de la misma forma como si logramos ampliar nuestra red. Cuando digo ampliar la red es agregar personas. LinkedIn creo que tiene un total de, si no lo ha cambiado, era de 100 personas por día para agregar, o sea, para mandar la invitación. Tratemos de cuando nos sentemos con esa estrategia, de tenerla sostenidamente, porque es importante que abramos el juego a personas que están relacionados indirectamente hacia donde yo quiero ir y en donde posiblemente pueda ser un punto de inicio, ¿sí? Ludmi, genial. Sí. Gran contenido. Nos quedan 5 minutos de charla y me gustaría, si podés cerrar con algunas herramientas básicas, 2 o 3, como para que las participantes se puedan llevar. A ver, a modo de cierre, lo que me parece importante y para modo de repaso también tiene que haber un CV que tiene que ver con lo que yo después voy a volcar en el resto de, digamos, de los espacios que tengan que ver con la identidad laboral, académica, profesional, que yo quiero mostrar de manera digital, ¿sí? O sea, tiene que haber, cuando digo CV me refiero a contenido, en el formato que quieran. El CV es lo más tradicional, es como la primera carta de presentación, por decirlo de alguna forma, como mencionamos.
En el caso de toda la parte de diseño, exploraría, digamos, qué quiero contar a través de mi trabajo y qué quiero contar que necesite, obviamente, la redacción. Es un complemento, ¿sí? En mi caso puedo contar de personas que trabajan lo más ayornado en diseño, ¿no? De diseñadores de experiencia, de interfaz, diseñadores web y demás. Hay mucho trabajo digamos, de contenido que se muestra a través del portfolio, pero también es importante entender, no sé, bueno, si trabajó en empresas, en qué empresas trabajó, si fue freelance, o sea, si hizo trabajo independiente, contarlo también. Si es un proyecto de final para el curso, la capacitación que estaba haciendo, también poder compartirlo. Lo mismo en el caso de perfiles de desarrollo, digo, digamos, que comparten el código a través de Stack Overflow, de GitHub y demás, que son herramientas que ayudan a entender la materialización del trabajo y de cómo ustedes conectan con su profesión desde un lugar quizás más visual o gráfico o en acción, digamos. La importancia digamos, de que haya un storytelling, como les mencionaba, entre lo que es el CV, el contenido, entender a LinkedIn como una gran herramienta hoy en día de vidriera, explorar a full todas sus funcionalidades, no quedarnos solamente con el perfil cargado y agregar a mis compañeros de Facu. Vi por ahí pasar tema de fotos, no leí muy bien el comentario, pero digo, hay todo un tema en si la foto DNI vieja Sí. que se usaba o una foto y más. La verdad, mi sugerencia con esto es tratemos de tener no hace falta ir a hacer un book de fotos, es simplemente tener una foto que se vea, digamos, nuestra persona. Como tip, tratemos de no poner una foto cortada con el brazo de mi amigo cuando fuimos a las vacaciones de, no sé, Mar del Tuyú, 20, no sé, 22, y como de dedicarle un tiempo a la foto que voy a subir, que sean de fondos claros, como para que el contraste tampoco sea tan brusco. Foto con lentes no. Nada, son tips en realidad, no hay una receta, son sugerencias. No sé, la otra vez me pasó de ver una persona que tenía un gatito en LinkedIn. Y bueno, digo, está bien, si esa persona conecta y quiere contar eso, ¿quién soy yo para decirle que no? O sea, en ese sentido es como, es la libre expresión eso. Quizás mi mensaje tiene que ver con qué imagen en la foto, esto, ¿no? De fondo claro, oscuro, porque son preguntas que me suelen hacer a mí, más que las recibo desde ese lugar. Y por otro lado, lleven un traqueo de la información, ¿sí? O sea, tengan un Excel o una planilla o una app en el celu en donde podamos registrar las acciones que hicimos. Dónde nos postulamos, qué fecha nos postulamos, a qué rol nos postulamos y en qué instancia está. ¿Por qué? Porque a veces pasa que nos hemos postulado más de 2, 3 trabajos, por ejemplo, o oportunidades, y me llaman 2 en la misma semana y yo no sé para cuál es cuál. Claro, y estoy como, ay, me llamó, ¿y qué digo? Y no, sí, corté y no sé, no, me olvidé de todo lo que me preguntaron, me contaron, ni para qué puesto era, porque entre la situación de me están llamando y no quiero decir nada que pueda dejarme afuera, solamente preguntar, perdón, que me pregunten, y de repente no sé muy bien para qué me habían llamado ni demás. Entonces, si eso sucede, tenemos un traqueo, o sea, como un Excel donde vamos a buscar y esa información está, me dijo que me contactó de tal empresa, listo, debe ser esta en la cual yo me postulé. Y ya puedo, si me hicieron una entrevista, además, me pueden llamar, digamos, yo ya tengo información de la posición y demás, y puedo ver el avance de eso. Lo mismo de, ¿mandé el CV a esta empresa o no lo mandé? A ver, voy a ver. O sea, es importante que hagamos este trabajo, como les mencionaba, de diseñar dentro de los recursos disponibles que pude compartirles ahora, como diseñar digamos, como un trayecto, ¿no? Un viaje en donde, digamos, estos van a ser los pasos que van a hacer que yo tenga quizás más acciones de mi lado para hacer y no me quede esperando, porque eso genera mucho malestar, y por otro lado ir probando distintos caminos para llegar a eso, ¿no? Que me parece que es fundamental. Genial, Estamos en Ludmi. hora, ¿no, Lau? Sí. Sí, estamos súper en hora. Les compartí porque había algunas preguntas un poco más profundas quizás que no se podían responder por esta vía y profundizar, así que con Alejandro les compartimos tu LinkedIn para que te puedan Sí, contactar por esa perfecto. vía. Y Está bueno, mi creo, mail ahí, sí, Lau, si querés compartirlo, que es sí, ludmi@boostinc.com.
ahí Lau lo Sí. está poniendo en ¿Lo el chat. copio? Sí. Sí, mándenme lo que crean que necesiten desasnar, si quieren obviamente preguntar sobre cómo encaramos nosotros las mentorías personalizadas, etcétera, bienvenido sea. Si hay dudas que quedaron por este poco espacio que logramos poder canalizar con toda la información, y agradecida a la universidad también, a Ale y a todo el equipo por brindar el espacio a algo para mí, tan básico y tan difícil a la vez, ¿no? Como es la persona en la búsqueda de empleo y todo lo que eso sucede. Así que nada, gracias eternamente a la universidad por todo esto. Muchísimas gracias, Ludmila. Gracias. Gracias, Laura. Bueno, un gusto acompañarlas en este webinar. Muchísimas gracias a todos los espectadores que se sumaron y participaron. Bueno, les compartimos en el chat las redes sociales de la facultad y el link del canal de YouTube de conferencias de C, donde próximamente van a encontrar la grabación del encuentro del día de hoy. Y bueno, muchas gracias. Ahí compartido, a ver, el mail. Sí. Perfecto, Sí, perfecto. ya pudimos Buenísimo. compartirlo. Muy bien. Bueno, hasta Muchísimas la gracias, próxima chicos. entonces. Gracias. Igual, nos vemos. Entonces, Adiós. Gracias por todo. hasta la próxima. Chau, chau. Gracias. Adiós.